a todos, muy buenas tardes. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Sean bienvenidos a una clase más aquí con nosotros en IU. Les recuerdo que esta clase está siendo grabada y la podrán encontrar en un par de días en su sección estudiantil, en la parte de Lives, y también van a recibir el certificado de la misma a su correo electrónico, ¿vale? El día de hoy tenemos a Ariela. Ella va a dar la clase del día de hoy, va a compartir conocimiento con nosotros en esta clase. Ariel, es un gusto tenerte el día de hoy con nosotros. Bienvenida y comenzamos con tu clase. Bien, bueno, muchísimas gracias, Paulina, por la introducción. Y bueno, aquellos que ya estuvieron en alguna que otra clase conmigo saben que esta es una charla participativa que trata de abrir micrófonos y que ustedes puedan desde consultar, preguntar, participar, y hay espacios para algunas dinámicas más que nada de preguntas de reflexión, así como pueden utilizar levantar la mano y participar o utilizar el chat, que ahí sí, Paulina, posiblemente te pida, digamos, soporte como para poder ir leyendo en la mitad. Y si no, si a alguno le queda alguna otra consulta, lo podemos hacer al cierre de la clase, no hay ningún inconveniente tampoco. Entonces, les doy las buenas tardes desde este lugar de la región. Yo estoy en Buenos Aires, en Argentina, así que encantada de conocerlos. Lo importante aquí no es tanto a veces la hora o el lugar en el que nos encontremos, sino la predisposición, ¿sí? Y las ganas que tengan ustedes de estar acá, así que desde ya muy agradecida con eso. Tendremos aproximadamente una hora para ir compartiendo juntos este contenido, experiencias y tal vez, como les decía, alguna dinámica. Si bien es una conferencia, mi modalidad invita a eso. Aprovecho y me presento. Ustedes van a poder ver si escanean el QR aquí en la página, directamente los va a dirigir a mi LinkedIn, donde les va a decir que soy una persona, una profesional experta en temas de recursos humanos y gestión del cambio, transformación digital y cultura en las organizaciones. Diseñé y facilité cursos para LinkedIn Learning y también soy docente en la universidad, tanto en grado como en posgrado. No solo eso, sino que también tengo familia, soy una persona curiosa, soy una persona activa, soy apasionada por el aprendizaje y la educación, y para mí realmente es un placer poder estar acá compartiendo con ustedes este contenido. Si les parece, podemos arrancar ahora. Y la idea es hoy vamos a recorrer juntos un camino que nos va a mostrar cómo recursos humanos pasó de ser un área meramente administrativa a convertirse en el verdadero corazón de las organizaciones y lograr así ser un eje estratégico más importante de las organizaciones modernas. Ahí tenemos una frase que dice que los empleados que creen que la empresa se preocupa por ellos como personas darán lo mejor de sí mismos. Hoy más que nunca las personas están en el centro de la organización, o sea, por eso ni más ni menos la imagen lo muestra, la persona está en el centro, y comprender esta evolución nos va a permitir no solo interpretar el hoy, el presente, sino también prepararnos para cuál es el desafío futuro. La idea es que al finalizar este recorrido que vamos a hacer hoy, ustedes hayan pasado y atravesado todo lo que es la evolución histórica del rol de recursos humanos, desde lo que es la administración de personal hasta la gestión centrada en la experiencia de las personas, o people-centric, como solemos llamarlo. Se habrá analizado roles actuales de recursos humanos y el impacto estratégico en las organizaciones. También la idea es que vamos a ver algunas tendencias y los desafíos futuros, entendiendo las transformaciones que la digitalización, la diversidad y las nuevas formas de trabajo traen consigo en nuestro mundo. La idea es explorar cuáles son estas nuevas habilidades y estos nuevos perfiles que vamos a requerir en la gestión de las personas, ¿sí? En este nuevo área de recursos humanos. Y por último, pensar un poco y el concepto de people-centric, de poner a las personas en el centro y cómo aplicarlo. Y para esto me gustaría escuchar o leer en el chat, no importa, ¿qué palabras ustedes asocian espontáneamente con recursos humanos? Y yo les digo, y ahí hace un rato les tiré un montón de ayudas,
Si les digo la palabra recursos humanos o capital humano, gestión de personas, administración de personal, ¿qué les resuena? ¿Alguno trabaja en recursos humanos o tiene vínculo con recursos humanos? Ok, ¿te resuena el trabajo? Bien. ¿Algún otro aporte? Podemos pensar tal vez en trabajo, personas, desempeño, desarrollo, reconocimientos, compensaciones, beneficios, encuentros de feedback o conversaciones difíciles. Hay un montón de cosas, entrenamiento, capacitación, gestión del talento, reclutamiento. Hay un montón de palabras que se asocian a este concepto de recursos humanos. Entonces, claramente, esta no es solo una mirada hacia recursos humanos, sino también hacia el futuro del trabajo de las organizaciones. ¿Sí? La idea es, aprendemos que gestionar personas no significa administrar recursos, sino que por el contrario, incluye construir experiencias, culturas, oportunidades de crecimiento que van a transformar esta realidad de las personas. Queremos que cada uno de ustedes salga de acá con una nueva perspectiva, o sea, esta convicción de que el verdadero éxito de cualquier organización se mide en la manera en la que cuidamos, valoramos y potenciamos a las personas. Las personas están en el centro y es por eso que quiero poner el foco ahí. O sea, ustedes como líderes, profesionales o mismo personas que integran organizaciones tienen la posibilidad de ser estos agentes de cambio, que hagan que la persona sea puesta en el centro, que no seamos un mero número en una organización, sino que todo aquello que nosotros valoramos se nos cuide, se nos valore, se nos escuche, digamos, y no necesariamente van a ser lo que nosotros digamos, pero sí que tengamos este espacio. Entonces, ustedes sabrán que recursos humanos no siempre se llamó así. ¿Sí? Nosotros ahora vamos a ver en un ratito este diagrama de la evolución. No siempre se llamó recursos humanos. Hoy podemos pensarlo como, acá tenemos 5 que las voy a explicar en un ratito, pero las 3 grandes áreas pueden ser una gestión administrativa y el cumplimiento, donde hablamos de nóminas, contratos, cumplimientos de normas, algo así con la mano porque es mucho más estricto también. La gestión estratégica de personas como otro grupo, o sea, otro momento que vamos a ver acá, que tiene que ver con la gestión estratégica, donde aparece el concepto este de recurso humano o capital humano. Fíjense que tanto la palabra recurso como la palabra capital son conceptos que tienen que ver con la administración general de una organización. ¿Sí? Muchos han discutido muchas veces si recursos humanos, nosotros somos recursos o qué somos, pero bueno, hubo un momento donde se nos llamó así, éramos el capital humano, el capital intelectual, y la última etapa, que es la que estamos transitando ahora, donde las personas están en el centro y hablamos de la experiencia del empleado. Y los invito a ver este diagrama, donde podemos ver, por ejemplo, cómo fue cambiando. Hoy, por ejemplo, la incorporación del empleado, ¿cómo era antes? Antes era, llamábamos un nuevo empleado a una nueva persona, se incorporaba, firmaba un contrato y listo. Solo eran papelería, papeleos llamamos. Hoy en día el onboarding o la inclusión de las personas tiene digitalización, tiene mentorías, tiene una experiencia de bienvenida que busca generar el compromiso de la gente desde el primer día. Entonces, es diferente el enfoque. Y ahí vamos a ver cómo pasamos en cada una de estas etapas. Fíjense, la administración de personal, que es la número 1, en esta etapa
Recursos humanos era más un área de control y papeleo, como les dije hace un ratito, como hacíamos antes cuando incorporábamos a las personas, que lo que es hoy, ¿no? Que la gestión humana. El empleado era un número en una planilla. Por eso cuando dije hace un ratito, dije, no queremos ser más números. El nombre que se le llamaba antes era oficina de personal. Porque bueno, sí, trataba a las personas, pero como número. Se da en un contexto de la revolución industrial, donde hay un auge en las fábricas, ¿sí? Grandes centros de producción, donde había que poner foco en todo lo que es el orden, el control y la productividad. El rol principal aquí del área tenía que ver con el manejo administrativo de los empleados, los contratos, los pagos, control de ausencia, registro de horas, muy, muy administrativo. La persona, ¿cómo se la ve en este marco de administración de personal? Como un recurso, o sea, similar a una máquina, digamos. Por eso decía el concepto de recurso o de capital, ¿no? Donde nosotros hablamos, se le equipara a una máquina. Por ejemplo, tengo un ejemplo para compartirles, que la Ford Motor Company, en 1910, 1930 más o menos, implementó un proceso de contratación masiva, hacían control de tiempos, estándares rígidos en la productividad, y la persona visto como un engranaje más en la línea de producción. ¿Qué pasa en la parte 2? Donde lo llamamos relaciones industriales o departamento de relaciones industriales. El foco ya no era solo pagar sueldos, sino garantizar esa paz social y resolver ciertos conflictos laborales. Aparece aquí toda la parte más de los sindicatos, negociaciones colectivas, derechos laborales. ¿Sí? La idea era resolver conflictos. El rol principal del área tenía que ver con ser mediador, por gestionar estos conflictos, trabajar el clima laboral y tener unas relaciones sindicales que sean apacigüen el vínculo y el trabajo en el día a día. Las personas se las ve como aquel trabajador que requiere disciplina y mediación frente a algún conflicto. Por ejemplo, la General Motors se convirtió en un referente de negociación con sindicatos en Estados Unidos, desarrollando programas de beneficios sociales y seguros médicos, ¿sí? Ellos tenían este tema del empleado y el empleado confrontativo. O sea, tenían diferentes tipos de empleados y los identificaban como tales. Hablamos de relaciones industriales. En el punto 3, vemos que ya pasamos al nombre de recursos humanos. O sea, se empieza a hablar del empleado como capital humano. El término recursos nos sigue resonando como raro. Es el Departamento de Recursos Humanos, donde el contexto histórico habla de un auge mucho más en un management moderno, escuelas de negocio, aparecen las teorías motivacionales de Maslow, Herzberg y demás, donde las personas empiezan a tener mayor relevancia, podríamos decir, como seres humanos, ¿sí? El rol principal era seleccionar personas, reclutar, capacitar, evaluar el desempeño, tener ciertas políticas de compensación que nos lleven a equidades, y a la persona se lo ve como un recurso muy valioso. Pero aún con la palabra esta recurso que nos resuena como fuerte, ¿no? Por ejemplo, IBM, una compañía, implementó en esa época programas formales de capacitación y desarrollo internos, digamos, considerando a las personas como piezas claves para esa innovación tecnológica. Por eso los capacitaban y por eso les daban educación. En el punto 4 hablamos de capital humano. Fíjense, el talento se convierte en oro en el siglo XXI. Se habla de la guerra de talentos, ¿sí? O cómo reclutar talento, cómo tener el mejor talento, y la necesidad de invertir en las personas. Esa era la ventaja competitiva que tenía la compañía. Y se llama gestión de capital humano. En un contexto más globalizado, donde empieza la competencia internacional, donde somos ciudadanos del mundo, donde empieza a introducirse la tecnología digital. El rol principal aquí es detectar, desarrollar y retener a los mejores talentos, alinear todo lo que son las competencias de las personas con la estrategia organizacional y, bueno, la visión que se tiene de las personas en este momento tiene que ver con una inversión estratégica, o sea, es un activo que genera realmente valor y ventaja competitiva en la organización. En esta época, Google, por ejemplo, rompió ciertos esquemas con políticas de cultura organizacional,
¿sí? Basadas en libertad, en creatividad, en darles beneficios únicos, en tener espacios recreativos, tiempos para proyectos personales, donde la gente también podía, al ser un capital tan importante que tiene que agregar valor, también es necesario que tenga tiempo para poder estar con su familia, para poder ser creativo, para poder, digamos, salir un poco de lo que es la oficina y poder desarrollar también su liderazgo. El último punto hablamos de la gestión de personas o employee experience, también se le llama hoy, que ya no hablamos de administrar o controlar, sino de diseñar ciertas experiencias que hagan que las personas quieran crecer y aportar en la organización. O sea, estamos de acuerdo que también las personas elegimos dónde queremos trabajar en cuanto tengamos posibilidades, ¿no? Si se nos presenta esa oportunidad, podemos nosotros también elegir. Entonces buscamos estas organizaciones que hagan nuestra experiencia diaria mucho más amigable, vinculada a nuestros valores personales, porque realmente pasamos muchas horas en las compañías, tanto física, presencial o virtualmente, y la verdad que es bueno poder contar con un ambiente que esté alineado a nuestros valores. Lo llamamos a veces gestión de personas, people and culture, employee experience, todo depende del tipo de compañía, es el nombre que se le da al área. La idea, el contexto en el cual nos incluimos tiene que ver con un contexto de transformación digital, un trabajo donde era híbrido al 100% por la pandemia y ahora pasó a ser un mix, era virtual 100% y ahora pasó a ser híbrido con un mix. Hay trabajo con las nuevas generaciones, convivimos muchas generaciones en la misma compañía, hablamos de la diversidad, hablamos de la inclusión, hablamos del bienestar. O sea, fíjense, son dos conceptos que antes no estaban o solamente aparecían cada tanto para hacer como un check que la organización parecía que se estaba dedicando a eso. La idea es que se diseñen experiencias significativas para los empleados, que tengan espacios de bienestar y diversidad y una cultura inclusiva. Se ve a la persona como en el centro del negocio, es el motor de innovación y agente de transformación social. Hay compañías como por ejemplo Salesforce, que tiene una reconocida cultura inclusiva y programas de igualdad salarial. Entonces son cosas que antes tal vez no estaban, ¿sí? Antes no existían como tales. Antes un empleado ingresaba y solo firmaba el contrato y como dijimos recién, ahora el onboarding incluye mucho más. Veamos esta pregunta. ¿Hoy en qué etapa ustedes creen que se encuentra, de las que acabamos de ver, la mayoría de las organizaciones o la suya en la cual ustedes trabajan? Estamos en una etapa más de gestión de personas, estamos en una etapa de administración, estamos en una etapa donde realmente se generan nuevas experiencias para nosotros. ¿Dónde podrían decir que está el foco hoy en día? ¿Uno que quiera compartir en el chat? Si no, seguimos y se los dejo como pregunta de reflexión para que después lo piensen. Seguimos. Durante gran parte del siglo XX, recursos humanos se centró en tareas totalmente administrativas y en gestionar la relación laboral desde una perspectiva más legal y contractual, ¿sí? Hoy, sin embargo, se enfrenta a un escenario mucho más complejo. Acá dicen las personas, sí, con foco en las personas, es cierto. Un escenario más complejo, más globalizado, digitalizado, con esta diversidad generacional y un impacto de la inteligencia artificial que todavía
estamos estudiando cómo vamos a trabajar en esto y nuevas expectativas de los empleados. Perdón, Suntum, veo una mano levantada. Adelante, desmuteate. Alô, é uma pergunta para reflexão. Bom, em que fase se encontra atualmente a maioria das organizações No, em termos de ¿podrías recursos hablar un humanos? poquito más fuerte? No se escucha. Eu não posso escrever, eu estou no tablet, tudo é totalmente digital. Por isso mesmo eu levanto a mão para dar a contribuição, segundo a sua preocupação. Perdón, Atualmente a maioria das organizações, tanto os privados... no se hace. A maioria das organizações, de acordo com a sua preocupação, a maioria das organizações atualmente se encontram no aspecto prático, em termos de recursos humanos, é mais prático. Hoje em dia, a maioria das organizações, quando abrem o concurso, não se conta mais com os diplomas, contam mais com a experiência profissional. Quando a pessoa diz, por exemplo, ser licenciado ou mestrado em determinada área, construção civil, só se acredita quando a pessoa aplica esse conhecimento na prática. É mais tecnoprático, operacional. Muito obrigado. Bien, muchas gracias, muchas gracias. Es tal cual, digamos, la gente se enfoca mucho más en lo práctico, en la experiencia. Es mundial porque me da eco, gracias. Se enfoca mucho más en la práctica, en la experiencia, en poder, a veces tanta titulación, si bien es importante, no es lo único. Hoy valoramos mucho más, lo que decía Suntum recién, la experiencia y la hoja de vida, digamos, mucho más de evidencia y qué experiencias tienen las personas. Obviamente la titulación es importante, pero ya no es lo único que se mira. Bien, muchas gracias. Entonces, acá tenemos autores como Ulrich, Dave Ulrich. Él hizo un estudio donde destaca que recursos humanos debe evolucionar hacia, digamos, ser un socio estratégico del negocio que impulse todos los resultados organizacionales, al mismo tiempo que cuide a las personas. O sea, tiene que hacer las dos cosas. Esto implica un cambio obviamente profundo en todo lo que es pasar de la administración de recursos a la gestión de experiencias y culturas, como decían recién. En este modelo que ven acá en pantalla, propone que el área de recursos cumpla con 4 roles claves. Por un lado, habla de un socio estratégico, ¿sí? Donde alinea la estrategia de recursos humanos con lo que son los objetivos del negocio, anticipando necesidades y aportando soluciones que generen valor organizacional. Por ejemplo, colaborar con gerentes para diseñar la estructura de equipos que permita alcanzar ciertas metas y cierto crecimiento. El otro rol es el agente de cambio, donde la idea es que lidere y acompañe procesos de cambio, transformaciones culturales, adopción de nuevas formas de trabajo. El experto administrativo, que llamamos expertos en administración y gestión, garantiza la eficiencia y el cumplimiento en los procesos de recursos humanos, o sea, optimiza sistemas, políticas, procedimientos. Sigue habiendo una parte administrativa, pero fíjense todos los otros roles. Y el que llamamos defensor de los empleados o adalid de los empleados o líder de efectividad y socio de trabajadores, como ven en la pantalla, se centra en las necesidades de bienestar y desarrollo de los empleados, o sea, de las personas, promoviendo lo que es el engagement de la gente, el compromiso y la experiencia positiva. Vamos a ver ahora cuáles son las funciones principales que nosotros tenemos en cuanto a los roles de recursos humanos. Y acá vamos a encontrar varias y distintas. Una tiene que ver con la atracción y retención de talento. Y ahí, como ven, a la derecha les dejo una mini descripción de lo que es esta atracción y retención de talento, que es un proceso por el cual las organizaciones
identifican, atraen y retienen, o sea, no es solo identificar y atraer, sino el gran desafío muchas veces es retener a las personas con las competencias, valores y motivaciones adecuadas para su cultura y objetivos estratégicos. Y a cada una de las estrategias que se utiliza es el employee branding, o lo que llamamos la marca empleadora. Es decir, ¿qué es esta marca empleadora? Es la percepción que tienen los colaboradores actuales, o los empleados, las personas que trabajan actualmente en la organización, y potenciales sobre lo que significa trabajar ahí. ¿Sí? Es como la diferencia del marketing hacia el cliente. Aquí el foco está en las personas que hacen posible la organización. Atraer talento de calidad, esto me permite tener una buena marca empleadora, me permite atraer talentos de calidad, motivar a quienes ya forman parte de la organización y generar este orgullo de pertenencia. Es algo que yo puedo contagiar a otros y puedo invitar a otros a que vengan a mi organización. ¿Por qué decimos que es tan importante? Por un lado, es la competencia por el talento. Nosotros sabemos que en este contexto actual, donde está la globalización, la digitalización, los perfiles críticos a veces son escasos. Estas personas que realmente tenemos que sumar a nuestra compañía no abundan. Entonces, una marca empleadora que sea sólida me va a permitir diferenciarme y captar a esos candidatos claves. La otra, porque es importante tener una marca empleadora, tiene que ver con el compromiso y la retención. Cuando los empleados se identifican con la cultura y los valores de la empresa, no solo permanecen más tiempo, sino que también se convierten en embajadores. O sea, y tratan de sumar a amigos, conocidos, familiares, hijos, etc. Otro de, digamos, las situaciones que hacen que sea importante esta marca empleadora tiene que ver con la reputación de la compañía, ¿sí? La coherencia, la forma en que la empresa trata a los empleados va a impactar directamente en la reputación externa. O sea, hoy los candidatos investigan en diferentes plataformas antes de postularse a una organización cómo son tratados o cómo se les paga o si hay algún tipo de referencia o mala referencia dando vuelta en las redes. Y otra de los beneficios que tiene es la atracción de nuevas generaciones. O sea, las nuevas generaciones, millennials, generación Z, priorizan muchísimo el propósito, el bienestar y el desarrollo de las personas por sobre el salario en una organización. Entonces, el employee branding es mucho más que una campaña de marketing, ¿sí? Es una estrategia que atraviesa recursos humanos, que integra la cultura, la comunicación, la experiencia del empleado. En un mundo laboral donde las personas realmente eligen y no solo son elegidas, construir esta marca empleadora se volvió como esencial para sostener a las organizaciones. Otra de las estrategias tiene que ver con la experiencia que tenga el candidato, o sea, procesos de selección más humanos, más transparentes, más vinculados a las personas, ciertas tendencias, reclutamientos digitales, uso de la inteligencia artificial en selección o experiencias del candidato. El segundo punto que tenga que ver con el rol de recursos humanos tiene que ver con el desarrollo de las personas, ese conjunto de políticas y programas que buscan mejorar las competencias y los conocimientos y actitudes de los empleados. O sea, acá hablamos de capacitación, planes de carrera, mentoring, y acá hay algunos conceptos que tienen que ver con reskilling y upskilling. ¿A qué llamamos reskilling? Reskilling es la recapacitación. O sea, es un proceso de enseñar nuevas habilidades a una persona para que esta persona pueda desempeñar un rol distinto al que está haciendo actualmente. Porque muchas veces nos cambian los roles en la organización, pero nos tienen que recapacitar adentro de la organización para nosotros poder tener estas nuevas habilidades. O sea, se busca cambiar la competencia laboral del trabajador para otro puesto o alguna otra posición que tenga en la compañía. ¿Cuándo se usa esto? Cuando realmente un puesto desaparece o cambia. ¿Sí? Entonces la persona que tengo yo en la compañía que hace match con la cultura y demás, la idea es que quede trabajando en otro lugar y para eso se tiene que capacitar. El beneficio que tiene el reskilling tiene que ver con retener este talento, o sea, reducir los costos en lo que es la contratación externa y cubro rápidamente una vacante con alguien interno y motivo mismo a la gente.
Cuando hablamos de upskilling, es mejorar las competencias que tengo, mejorar ese conocimiento. Entonces, como lo conocemos como un proceso que me permite actualizar o profundizar estas habilidades actuales de una persona para mejorar su desempeño en el rol que ocupa hoy. O sea, no cambia el rol, mejora su nivel de conocimiento. Por ejemplo, cuando tecnologías o procesos o estrategias exigen una mayor capacidad técnica, o mismo a veces de liderazgo, bueno, yo voy a hacer un upskilling, voy a capacitar a estas personas. Y obviamente va a mejorar la productividad, va a tener una mayor calidad en su trabajo y van a estar más preparados para nuevos roles. Bien, cuando hablamos de e-learning o blended, es el aprendizaje digital, lo que hablamos es del uso de plataformas digitales, ¿sí? Para diseñar, para distribuir y gestionar experiencias de aprendizaje. Y obviamente la ventaja es que me permite accesibilidad de diferentes lugares, me permite escalabilidad, porque está en un portal, porque está online y la gente lo puede ver, puedo llegar a mucha más gente y verlo en formatos que sean asincrónicos, donde lo ve en cualquier horario y en cualquier lugar y puede también capacitarse. Nosotros tenemos las buenas prácticas, tienen que ver con diseñar objetivos de desempeño, alternar ciertos formatos donde yo pongo videos, hago lecturas, hago prácticas. La idea es que no sea solo mirar un video, sino que sea un video con una pregunta o que sea algo más dinámico cuando hago experiencias de e-learning. Y cuando hablo de microlearning o microlearning, lo que hablo es de experiencias de aprendizaje breves. ¿Sí? Yo puedo desarrollar a las personas con experiencias breves de aprendizaje de 1 a 10 minutos, donde tiene un objetivo concreto de alguna habilidad puntual o un procedimiento o un recordatorio de algo. Y no necesito 1 hora. ¿Sí? Lo que tengo es la atención limitada de las personas en ese tiempo corto que yo estoy desarrollando esa habilidad. Me facilita que las personas lo puedan ver más de una vez. O sea, a veces te quedan cortos y ven 10 minutos, lo vuelven a ver, porque total son 10 minutos, ¿sí? Y permite aplicar el conocimiento, les diría casi en tiempo real. Veo algo corto, lo aplico, veo algo y lo voy aplicando. Entonces, en general, son videos o son tarjetitas que mandamos por online o en la web o por WhatsApp y demás, o infografías o podcasts, donde las personas se van nutriendo de nuevos conocimientos. Y cuando hablamos de gamificación o gamification, en realidad son los típicos juegos que se usan en contextos de desarrollo y aprendizaje para incrementar la motivación y la adherencia, que la gente realmente se adopte y tome para sí ese aprendizaje. Bien, vamos a el concepto de lo que es bienestar y engagement, ¿sí? Como parte del rol. Fíjense, recursos humanos va teniendo diversidad de roles. Cuando hablamos de bienestar y de engagement, hablamos de acciones que promueven el equilibrio tanto físico, emocional y social de los empleados, generando ese compromiso y sentido de pertenencia. Hablamos de un bienestar laboral. El bienestar en el trabajo, ¿cómo lo entendemos nosotros? Lo entendemos como un estado integral de la salud, tanto física, mental y social, que le permite a las personas poder desarrollarse y realmente rendir de manera, lo que llamamos sostenible, en la organización. O sea, no es nada más si se ausentó porque está enfermo, sino que es pensar en el equilibrio vida laboral y vida personal, es pensar en tener un propósito en la organización y generar ese propósito, trabajar con ese objetivo, es fomentar los vínculos y las relaciones positivas entre la gente. Vamos a lo que es el rol de gestión de cultura y valores, y acá recursos humanos realmente actúa como, podríamos decir, custodio, ¿sí? Y transformador de la cultura. La cultura entendida como un sistema que son valores, creencias, prácticas que guían este comportamiento de las personas. Nosotros tenemos un autor que se llama Edgar Schein. Edgar Schein define la cultura como un patrón de supuestos básicos compartidos aprendidos por un grupo.
a medida que resuelven problemas de adaptación externa e integración interna. Entonces, fíjense que acá la cultura se va a manifestar a través de símbolos, rituales, historias, lenguajes, comportamientos comunes que tenga la organización. Sería como el ADN, que podemos decir que tiene la organización y que la identifica y que le da esa identidad. O sea, tener una cultura, las características que tiene una cultura tienen que ver con esto. Es la cultura compartida, o sea, no es individual, sino que es colectiva. Es una cultura que se aprende, o sea, se transmite en la experiencia diaria y se va aprendiendo e incorporando. Es una cultura que es duradera, por eso la organización muchas veces la gente se quiere quedar porque le gusta la cultura que se vive en la organización, o sea, tiene un peso cierto peso histórico, que a veces ciertos cambios hacen que la organización resista igual por la cultura que vive, ¿sí? A veces hay ciertos símbolos o ciertas prácticas que muestran esos valores, esa cultura que se vive en la organización. Por ejemplo, una cultura de Netflix, por ejemplo, tiene una cultura de libertad y responsabilidad que establece ciertos principios y la importancia de la excelencia individual. Entonces, Toyota, por ejemplo, tiene una cultura de mejora continua y respeto por las personas. Tiene que ver también el origen de la organización. Y lo importante acá entender de la cultura, que es un sistema vivo. ¿Sí? Es algo que se va moviendo, es una guía, como que se van tomando decisiones, se gestionan conflictos, se innova. Es importante que se entienda como una cultura viva. Fijémonos en el próximo, que tiene que ver con la analítica de personas o People Analytics. Esto es una aplicación de ciertos métodos de análisis de datos para tomar decisiones, basadas en la gestión de las personas, ¿sí? Usamos ahí datos, métricas, técnicas analíticas avanzadas para entender, predecir y mejorar la gestión de las personas en las organizaciones. Acá el objetivo principal tiene que ver con, bueno, tomar mejores decisiones en cuanto a la contratación de nuevas personas, en cuanto a promociones, en cuanto a formación. Mejoran la experiencia del empleado, o sea, el bienestar, el desarrollo. Alinea el recurso humano con el negocio. Y realmente aumenta la objetividad, porque no voy a ser subjetivo, porque hay un dato. Hay un análisis y hay un dato concreto que me está mostrando alguna información sobre la cual yo tomo decisiones. Y acá tenemos, por ejemplo, vamos a, ya dije esto de, bueno, predicción de la rotación, modelos de productividad, dashboard en tiempo real, ¿sí? ¿Qué pasa con el rol de diversidad, equidad e inclusión? Esto realmente es un conjunto de políticas para garantizar un entorno de trabajo justo, inclusivo y representativo de la diversidad social. Si acá se refiere a la presencia de diferencias, la diversidad, nosotros tenemos por un lado el concepto de diversidad y por otro equidad. La diversidad la vamos a referir a la presencia de diferencias en una organización, género, edad, etnias, capacidades, formación, nacionalidades, experiencias, estilos de pensamiento. La equidad implica tratar a las personas de manera justa, considerando el contexto y la necesidad para que todos tengan acceso real a las mismas oportunidades. Y la inclusión es el proceso de crear ese entorno en el que todas las personas realmente se sientan valoradas, respetadas, capaces de contribuir, libres, independientemente de sus diferencias. ¿Sí? Entonces, en cuanto a las diferencias de los conceptos, podríamos decir la diversidad es quién está en la sala, la equidad es qué condiciones necesita cada persona para poder participar plenamente, y la inclusión es qué tan bienvenida y escuchada se siente cada persona. Esto es muy importante porque tanto en diferentes funciones de recursos humanos, este concepto de diversidad, equidad e inclusión está incluido. Vale la redundancia, porque tiene que ver con el reclutamiento inclusivo, con la formación, con la política de equidad salarial, con programas de afinidades, con las mediciones y el seguimiento que se hacen. Por ejemplo, Accenture, que es una consultora internacional, estableció una meta para este año
una meta global en cuanto a paridad de género. Ellos tenían, digamos, géneros diversos, dijeron, bueno, vamos a hacer un 50 y 50 en la plantilla global. Vamos a ver cómo les va, todavía no cerraron este proceso. Bien, en cuanto a lo que es la gestión del desempeño, el rol que tiene recursos humanos es que es un proceso continuo de establecer objetivos, evaluar resultados y dar feedback o retroalimentación, ¿sí? Para mejorar el rendimiento individual y colectivo. Acá la idea es que realmente la tendencia que nosotros llamamos es feedback en tiempo real. ¿Sí? Tener OKRs. OKRs son objetivos y resultados claves que nosotros podamos haber establecido previamente. Trabajamos también con sistemas ágiles de performance, o sea, no es un sistema estructurado y fijo de desempeño, sino que lo que buscamos es que también esté vinculado con la realidad y ayornado a la realidad. ¿Cuáles son, podríamos decir, las tendencias y desafíos del futuro? En el mundo del trabajo hoy atraviesa, como decíamos, una transformación impulsada por la tecnología, los cambios sociales, la globalización, las nuevas expectativas de las personas frente a un empleo. Y recursos humanos, lejos de ser un área administrativa, se convierte en ese socio estratégico, ¿no? Aquellas tendencias y desafíos futuros del mundo del trabajo son importantes de reconocer. Y ahí vamos a ver algunas de las principales que identificamos. Por un lado, la digitalización y automatización, el uso de lo que es la inteligencia artificial, chatbot, analíticas predictivas para reclutamiento, donde yo puedo saber dónde puedo tal vez reclutar a algunas personas a través de los datos, capacitaciones, gestión del talento. Aquí, digamos, hablamos como del rol que decíamos que hay en People Analytics. Bueno, acá hay ciertas personas que se encargan de automatizar partes de recursos humanos y digitalizarlos. Cuando hablamos de otra de las tendencias, tiene que ver con el trabajo híbrido y flexible. El trabajo remoto, nosotros dijimos, en la época de la pandemia, habíamos hablado hace un ratito, el trabajo remoto pasó a ser el 100%. Hoy en día se habla de un trabajo híbrido o flexible. Pasó de ser una excepción a una experiencia de las personas, ¿sí? Antes era, cada tanto alguno tenía un home office, tal vez, y después de golpe todos pasaron, no era una excepción, ya era algo fijo. Hay unas dinámicas nuevas que se están armando en relación al trabajo, donde algunos autores hablan de, bueno, hagamos semanas reducidas, hagamos horarios flexibles. Hay compañías que tal vez los viernes terminan a las 2 de la tarde y durante todo el año. Hay algunas que lo hacen solo en verano para acompañar el proceso que las personas puedan disfrutar junto a su familia la tarde ya del viernes y tener un fin de semana un poco más largo. Acá realmente el desafío es mantener esa cultura y el compromiso de la gente en el día a día, ¿sí? Otra de las tendencias tiene que ver, como decíamos hace un rato, reskilling y upskilling. Acá la idea es que la automatización va a eliminar ciertos roles repetitivos, pero va a crear nuevos puestos. Entonces hay que rediseñar nuevos programas de capacitación. Luego está lo que es el bienestar integral y la salud mental, ¿sí? Que hablamos de que el bienestar deja de ser un beneficio y se convierte realmente en un imperativo estratégico. Nosotros hablamos de, si no tenemos temas de bienestar y salud mental en las organizaciones, hoy les podría decir que es un punto no a favor de la compañía. Otra de las tendencias tiene que ver con la diversidad, la equidad y la inclusión, donde los colaboradores exigen hoy entornos mucho más justos e inclusivos. Lo otro tiene que ver con employee experience y employee branding, que ya lo hablamos también. La experiencia del empleado se equipara a la experiencia del cliente, entonces recursos humanos diseña estos viajes del empleado o employee journey para atraer, retener y fidelizar a la gente. Luego está lo que llamamos las tendencias de liderazgo humanizado y ágil, donde se valora al líder mucho más cercano, empático, que potencia el talento en lugar de controlarlo. O sea, ya no se habla de control, sino de potenciar a las personas para que las personas puedan
desarrollarse y fluir y estar en un entorno cuidado. Y el último tiene que ver con la sostenibilidad y el propósito, ¿sí? Crecer a demanda de empresas con impacto social y ambiental. O sea, hoy muchas personas quieren entrar en una compañía porque realmente cuida el medio ambiente. Entonces, esto es como muy importante también como parte de las tendencias actuales. ¿Cuáles son los principales desafíos que encontramos en este mundo? Bueno, por un lado hablábamos de employee experience, hablábamos de inteligencia artificial, hablamos de un montón de conceptos, pero un desafío es la ética en el uso de la inteligencia artificial. O sea, acá es importante que se pueda garantizar esta privacidad, transparencia y eliminación de ciertos sesgos por algoritmos. Otro de los desafíos tiene que ver con la gestión del talento multigeneracional. Como les decía hace un rato, en las compañías hoy convivimos entre 4 y 5 generaciones, les diría, y no es lo mismo trabajar con unas que con otras. O sea, es importante, esta gestión del talento es un gran desafío. La escasez de talento crítico. Hay una guerra de perfiles digitales y de ciencias de datos y sostenibilidad que empezamos a sacarnos unas empresas a las otras. Otro desafío tiene que ver con el cambio cultural, pasar de estar culturas jerárquicas a culturas más ágiles, flexibles, colaborativas. La medición del impacto de recursos humanos, cómo conectamos ciertas iniciativas de talento con resultados tangibles de negocio, y la atracción y retención de talentos en contextos de incertidumbre. Acá donde hay contextos de crisis geopolíticas, o de crisis económicas, o de disrupciones tecnológicas, genera mucha inestabilidad, y es uno de los desafíos, es atraer y retener a esta gente. Las tendencias y los desafíos futuros nos muestran que recursos humanos no solo se debe adaptar, sino que debe liderar la transformación del trabajo. Los próximos años van a exigir a profesionales de recursos humanos con cierta visión estratégica, habilidades digitales, capacidades analíticas y sensibilidad humana que sean capaces de poner siempre a la persona en el centro. Algunos de los roles emergentes y habilidades necesarias que hablamos tienen que ver con, bueno, por un lado, HR Data Analytics, como dice ahí, habilidades en el manejo de datos, bases de datos, estadísticas, análisis, visualización de datos. Employee Experience, habilidades de diseño de experiencias centradas en las personas, donde prime la empatía, la comunicación, la gestión del cambio, la cultura. El HR Tech Specialist, habilidades de gestión de plataformas digitales, automatización, conocimientos de inteligencia artificial. Un rol de diversidad e inclusión, y acá hablamos de habilidades de gestión intercultural y políticas inclusivas, liderazgo ético. Y la business partner estratégico, ser un socio estratégico del negocio, tener una visión de negocio como persona de recursos humanos, habilidades de negociación, habilidades de resolución de conflictos y de gestión del cambio. Entonces, nosotros cuando hablamos de people-centric y en un concepto clave. Entonces, ¿qué es ser people-centric? Significa colocar a la persona en el centro de todas las decisiones, de procesos, estrategias de la organización. No se trata solo de cuidar al empleado, sino de diseñar la organización alrededor de sus necesidades, de sus motivaciones, de su bienestar y su desarrollo, reconociendo que las personas son el principal motor de éxito de la organización. En otras palabras, si uno cuida y desarrolla a las personas, ellas van a cuidar y desarrollar a la organización. ¿Sí? ¿Cuáles son los beneficios de, me fui para el otro lado, perdón, de tener una persona, digamos, people-centric? Hay un mayor engagement y retención de talento, va a mejorar la productividad y el desempeño de la gente, vamos a tener espacios mayores de creatividad e innovación, potenciando esta diversidad de pensamientos. La verdad que vamos a tener esta marca empleadora activa, porque va a estar atractiva para las nuevas generaciones, y la adaptabilidad organizacional gracias a tener equipos motivados y comprometidos. Entonces, ser people-centric no es un beneficio adicional ni un eslogan de marketing.
¿sí? Es un principio estratégico para la organización. Poner a las personas en el corazón de la organización nos va a garantizar mejores resultados de negocio. En definitiva, fíjense aquí dice el capital más importante de cualquier organización no está en sus máquinas, sino en sus personas. Y esto lo dice Peter Drucker ya hace muchos años. Entonces, espero que a lo largo de este curso, y ya estamos casi cerrando, por lo que veo la hora, hayamos recorrido la evolución histórica de recursos humanos, desde lo que fue la administración de personal hasta el rol estratégico centrado en las personas actual. Nosotros vimos cómo los procesos, la cultura, la diversidad, la experiencia del empleado y la analítica de personas se convirtieron en ese pilar fundamental para agregar valor en la organización. Y hoy recursos humanos no solo gestiona personas, sino que transforma organizaciones, conectando todo lo que es la estrategia, la tecnología, el bienestar, para crear estos entornos de trabajo mucho más humanos, inclusivos y sostenibles. No se trata solo de administrar personas, sino de inspirarlas, empoderarlas y acompañarlas a crecer junto con la organización. Y acá les dejo abierto el espacio. Este contenido entiendo que después lo comparten. Aquí hay una bibliografía también sugerida, la cual va a ser parte de esta charla. Y aquí, digamos, dejo el espacio, estos minutitos, si alguno tiene alguna pregunta, consulta o quiera compartir alguna apreciación, o simplemente cerramos esto. Paulina, manéjalo tú. Sí, Ariela, muchísimas gracias. Si alguien tiene alguna pregunta o alguna aportación para el tema de hoy,